Los componentes de las redes informáticas, los cuales nos permiten enlazar equipos y servidores para compartir información, capacidad de procesamiento y capacidad de almacenamiento, son todas las impresoras, computadoras, servidores que nosotros vamos a organizar en segmentos de red típicamente conectados con dispositivos como switches, cuando estamos hablando de segmentos de subredes, y routers, cuando estamos hablando de redes que vamos a pegar a través de medios públicos, por ejemplo, cuando utilizamos Internet. Entonces, todos estos dispositivos, los segmentos, las subredes, los enlaces que vamos a tener, los mismos medios de transmisión, si vamos a utilizar cable o fibra óptica, y los dispositivos de red como routers y switches que les mencionaba, son los componentes que nos van a permitir realizar las funciones a distancia entre todos nuestros equipos de información. Los modelos típicos de comunicación dentro de una red, de los que vamos a estar revisando y los que más importan a la hora de diseñar, tienen que ver con modelos de cliente-servidor, es decir, donde la misma arquitectura va a proveer de comunicación directa entre cada uno de los equipos a un servidor base, de donde vamos a poder obtener información. Este servidor base típicamente va a realizar algún procesamiento y nos va a entregar respuestas, lo cual hace que los tiempos precisamente del procesamiento y de la transmisión se hagan muchísimo más rápidos. Como podemos ver en los siguientes gráficos, tenemos una red basada en servidores donde tenemos nuestros clientes conectados, acceden a través de protocolos muy específicos de comunicación a la información que se encuentra en estos servidores. Se utilizan muchas veces servicios como HTTP, como DNS, que vamos a revisar más adelante y que nos dan toda una serie de configuraciones y toda una serie de habilidades para realizar con nuestros equipos dentro de la red. La primera red que se diseñó, que tenía que ver con computadoras enlazadas entre sí, buscaba primero que nada aumentar el desempeño de cada una de las máquinas, es decir, al enlazar procesamientos, al enlazar dispositivos de almacenamiento, hay una clara distinción entre las mejoras en desempeño que vamos a tener. También se enfocan en la administración, es decir, se busca centralizar nuestros servicios y así tener acceso de muchos puntos a la misma información y que esa información se mantiene actualizada. Existe también el concepto de escalabilidad, lo que nos permite en muchas organizaciones ir creciendo y agregando dispositivos de manera muy integral y que el sistema de cliente-servidor nos permite crecer de manera muy sencilla. Existen otro tipo de conexiones que se pueden hacer que no están basadas en centralizar la información, sino en compartirla entre cada una de las estaciones. Este tipo de diseños, como podemos ver en este dibujo, se llaman peer-to-peer. Este tipo de conexiones peer-to-peer existen enlaces entre cada uno de los equipos donde puedes compartir discos duros, puedes compartir periféricos, puedes compartir muchos de los dispositivos, y lo que va a pasar es que al no tener una especificación de un servidor, es difícil administrar, es difícil asegurar este tipo de conexiones, pero se pueden realizar de manera muy ágil y muy sencilla, simplemente compartiendo carpetas en nuestro equipo y que cualquier otro equipo dentro de la red acceda a estas. Es una manera muy fácil de estar trabajando. Típicamente lo que vamos a encontrar en las organizaciones actuales es que vamos a tener una mezcla de estas dos infraestructuras donde se van a utilizar carpetas compartidas, pero también se utiliza el modelo de cliente-servidor, donde los usuarios pueden almacenar y a través de este servidor compartir de igual manera su información, pero hacerlo de una manera más estructurada, más organizada y sobre todo más segura. El concepto de topología define la manera en que los equipos de red se van a interconectar. Existe la topología física, que es el mapa de dónde a dónde se van a cablear, cuáles son los dispositivos que van a interactuar entre cable y cable, entre punta y punta, cómo van a estar cableados y la arquitectura de diseño que se va a utilizar. Y la topología virtual, que es la que se refiere al flujo de paquetes y de información dentro de esta red.
muchas veces la topología física tiene conexiones entre ciertos equipos, pero a través de conexiones virtuales podemos permitir o rechazar la entrada de datos a estos segmentos. Entonces, esta información la obtenemos a través de la topología de la red. Esta topología es lo que nos va a dar un mapa de cómo se van a conectar los dispositivos, nos van a ubicar los puntos posibles de falla y nos van a mostrar también el flujo de datos dentro de la red, así como los tiempos que tardan en llegar los paquetes entre equipos y cómo se realiza la comunicación. En los siguientes dibujos vamos a ver muchas de las principales y más comunes topologías, desde los primeros buses lineales que se empezaron a utilizar, que es tender un cable y todos los equipos se van conectando a él, hasta modelos mucho más complejos como el de Internet, que es un modelo de mallas que tiene muchas subredes y que va enlazando y escalando a distintos ruteadores y distintas redes que a su vez conforman una malla donde tienes redundancia, donde tienes distintas rutas, y algunos de los temas que vamos a ver más adelante nos explican este funcionamiento. Entonces, en los siguientes slides vamos a realizar una vista rápida de todos estos modelos que nos va a permitir tener muy claro cuáles son las diferencias principales entre cada una de estas topologías de red. A continuación vamos a platicar de las 4 principales topologías de red o maneras en que vamos a poder interconectar nuestros dispositivos. Estas 4 principales formas de topologías de red son bus, anillo, malla y estrella. Como podemos ver a continuación en este dibujo, este es el bus lineal. Esta topología es el ejemplo más sencillo de conexión entre dos equipos. Se va a utilizar un solo cable y vamos a tener puntos de conexión en este cable para enlazar n cantidad de equipos donde nosotros vamos a tener nodos. Vamos a poder pegarlos directamente al cable principal y la señal va a viajar en ambas direcciones desde el emisor hasta el receptor por todos los nodos del cable. El bus típicamente está terminado en tierra de un lado, aterrizado, y eléctricamente cargado de otro, lo que permite que la señal llegue a todos los dispositivos de extremo a extremo. Esta topología ya no es muy utilizada. Una de las principales características que hacen difícil de implementar esta topología de bus lineal es que tiene limitaciones en el número máximo de nodos, así como hace difícil la administración y configuración y el soporte técnico que se le da a estas redes. Si existe algún error en algún nodo o alguna falla dentro del cable o el mecanismo de transmisión que se está utilizando, todo el bus lineal se puede desactivar y vamos a tener fallas de comunicación en toda la red. Este siguiente dibujo nos habla de la topología de estrella. Cuando estamos utilizando una red con topología de estrella, cada uno de los nodos o equipos se conecta a un punto central. Este punto central puede ser un dispositivo como un hub o un access point inalámbrico, o puede ser un switch. Estos dispositivos se encargan de llevar la información desde el emisor hasta el receptor, utilizando toda esta centralización de la información. El nodo que quiere transmitir va al concentrador. Este concentrador busca en su tabla al destinatario en caso de que sea una función de switch, o si es una función de hub, reenvía el paquete a todos los dispositivos conectados, y de esta manera es como se pueden realizar las conexiones y las comunicaciones entre equipos. Esta topología, cuando estamos hablando de conexiones físicas, es la más utilizada, ya que es sencillo de agregar nuevos dispositivos a la red, agregando componentes más grandes. Por ejemplo, un concentrador o un switch más grande nos permite conectar más nodos. Es también muy sencillo de hacer soporte técnico o de corregir fallas, ya que si alguna parte del cable o del equipo está dañada, ya sea una tarjeta de red o el mismo mecanismo para transmitir, se puede cambiar e identificar exactamente el puerto en el que está realizando esta conexión fallida. También podemos detectar fallas en el concentrador o en los switches si tenemos pérdida de conexión en todos los equipos o en ciertos segmentos. Entonces, esta topología de estrella nos permite, dentro de la infraestructura física, tener conexiones que son de muy buena calidad. Este siguiente dibujo habla de la topología de anillos. Cuando estamos hablando de topología de anillos, todas las computadoras están conectadas en un círculo. Este círculo se comporta como conexiones punto a punto entre cada dispositivo, y la señal pasa entonces en una misma dirección
y en una sola dirección por cada uno de los dispositivos y se va regenerando esta señal para ir avanzando. Este tipo de enlaces evidentemente también tiene problemas a la hora de corregir errores y de ser resistente a fallos, porque si el cable queda inhabilitado en algún segmento, se rompe toda la comunicación en esa parte del anillo. Entonces aquí hay algunos modelos donde se pueden implementar dos anillos que van en direcciones diferentes. En caso de que haya alguna falla en uno, el otro sirve como modelo redundante. Entonces son mecanismos que nos permiten implementar, sobre todo para redes muy grandes o WAN, esta topología de anillo. Y la topología más común en nuestra era actual y en los dispositivos que actualmente vemos es esta que les muestro en la siguiente gráfica, que es la topología de malla. Una topología de malla es el mecanismo en que está conectado a Internet, por ejemplo, una red pública. En una malla nosotros generamos conexiones punto a punto entre cada dispositivo y luego estos se van enlazando entre sí y van creciendo, realizando distintas rutas donde cada uno de los paquetes avanza por la ruta que mejores características tiene. Entonces, de repente, para pasar de un punto A a un punto B de nuestra malla, van a existir distintas rutas que van a tener distintas características de ancho de banda, de número de saltos entre ruteadores y características que nos van a permitir que estos modelos de conexión funcionen y sean escalables y sean administrables y se puedan gestionar de manera segura para tener conexiones entre todos los puntos de la red. Uno de los dispositivos que se utilizan, como ya comentaba, en este diseño de redes, sobre todo en el tema de las mallas, son los ruteadores. Más adelante vamos a ver todo un módulo que tiene que ver con el direccionamiento y ruteo, pero es importante entender que el modelo de mallas y de mallas parciales utiliza estos ruteadores para pegar o para comunicar redes que a su vez pueden tener distintas topologías, haciendo la red de Internet, por ejemplo, una red híbrida que utiliza modelos de malla y para interconectar, por ejemplo, modelos de estrella. Se tienen también modelos redundantes donde se utilizan anillo y estrella en la misma conexión y así se puede tener distintas vías para que en caso de haber una falla, el sistema tolere esas fallas. Entonces hay distintas combinaciones, pero estos son los básicos que necesitamos entender de topologías y conexiones de red. A continuación, vamos a platicar de un modelo de interconexión que define todas las reglas y todo el comportamiento que se va a tener en distintos componentes, tanto de hardware como de software, de nuestros sistemas de red. Este tipo de modelos nos ayuda a entender en qué parte se va a ir realizando cada procesamiento y cada modificación de la información para que pueda viajar a través de distintos dispositivos genéricos. Este lenguaje básico de redes, donde nosotros vamos a tener un mecanismo común de identificación de tráfico, se le conoce como un modelo OSI. El modelo OSI, que podemos ver aquí en los siguientes dibujos, se compone de 7 capas. Este modelo fue publicado en 1983 como el ISO 7498 y define una manera en la que todo el hardware y software va a poder convivir. Aquí tenemos las 7 capas. Empezamos por la capa 1, que es la capa física, la capa de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Esto lo que realiza o cómo se enfoca este modelo al funcionamiento ya del hardware y del software es a través del concepto de encapsulamiento. Este concepto va agregando niveles de complejidad en cada uno de las capas del modelo OSI, va agregando encabezados, va agregando fragmentos de información que le permiten al paquete que nosotros tenemos en la capa de aplicación ir bajando hasta que en la capa física se convierte en impulsos eléctricos con ayuda de las tarjetas de red. Entonces, ese proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento lo vamos a ver en slides continuos. Vamos a platicar más adelante de cada una de las funciones de las capas y ahí vamos a entender qué componentes de información agrega al paquete y cómo los van leyendo a la hora que necesitan descifrar
cuál es el mensaje y cómo va subiendo y bajando esto dentro del mismo modelo OSI. Este modelo OSI, como les comentaba, es una guía funcional para poder diseñar protocolos, para poder diseñar aplicativos y para dar soporte técnico a las redes que vamos a tener interconectadas en la actualidad. Analizaremos a detalle cada una de las capas del modelo OSI. Tenemos que platicar también del modelo de implementación real de este modelo OSI que se queda a nivel conceptual, y este modelo real es el modelo TCP/IP. Este modelo, como podemos ver en el siguiente dibujo, lo que hace es incorpora la capa de datos y la capa física en una capa de red y luego incorpora las capas de aplicación, presentación y sesión en una capa de aplicación. Esto lo que hace es ayudar a traer un poco más hacia la parte real este concepto de administración y de marcos de referencia que propone el modelo OSI. Entonces, el stack de TCP/IP o las capas de TCP/IP también es un modelo que tenemos que conocer y que tenemos que saber cuáles de los protocolos de las aplicaciones que vamos a estar utilizando mapean del modelo OSI al modelo de TCP. Para empezar a platicar, vamos a hablar de la capa física. La capa física del modelo OSI es la capa responsable de transmitir y de recibir bits de un nodo a otro nodo. Específicamente aquí estamos hablando de la topología física, es decir, las conexiones mecánicas que existen y eléctricas que existen, es decir, qué tipo de cable, cuántos pins vamos a tener en cada conector, las especificaciones de transmisión. Todo esto va en esta capa, todos estos conceptos van aquí especificados, y los dispositivos que vamos a usar en estas capas tienen que ver, por ejemplo, con repetidores, que son equipos que amplifican la señal de un punto a otro para que llegue más lejos, convertidores de medios, por ejemplo, los que convierten una señal a otra, pasando, por ejemplo, de un cable coaxial a un cable de fibra óptica y viceversa. Este tipo de convertidores trabajan en la capa física. También estamos hablando de un módem, que es un convertidor entre señales digitales y análogas, que lo que hace es ayuda a la transmisión de información, y hubs también, que son repetidores de muchos puertos, donde en una topología de estrella, como ya vimos antes, nosotros nos conectamos y nuestro mensaje es enviado a todos los puntos donde están conectados clientes en este hub. Esa es la capa física. La capa de datos es la responsable de transferir los datos entre dispositivos, es decir, unos y ceros. Aquí ya estamos hablando de cómo va a organizar en unos y ceros la información que recibe de la capa física. La organiza en frames. Cada uno de estos frames contiene la carga o contiene la información dentro del paquete, así como la información de control o encabezados. Estos normalmente, lo que vamos a encontrar en los encabezados de la capa de datos tiene que ver con las direcciones de hardware del emisor y del receptor de su tarjeta de red y valores para garantizar integridad, los CRCs o checksums. Alguna otra información que tiene que ver con el protocolo que se está utilizando y con el largo de cada uno de los frames, con el tamaño de cada frame, se incorpora en esta capa de datos. Aquí, por ejemplo, vamos a tener el protocolo Ethernet. Aquí vamos a tener nosotros especificado a través del protocolo 802.3 la capa MAC, es decir, donde vamos a poder hablar del control que se tiene sobre el acceso a los dispositivos o al medio donde vamos a transmitir. Entonces, esta especificación, la 802.3, es la base de las comunicaciones de red, es el estándar Ethernet. Esto se soporta en muchas de las redes locales que vamos a tener. Existe también, y este es un poco más común que lo hayan visto, el 802.11, que son los estándares que se refieren a transmisiones inalámbricas o a Wi-Fi. Entonces, aquí vamos a tener que en la capa 2 hay dispositivos como adaptadores de red, tarjetas de red, que nos van a ayudar a conectar de manera alámbrica e inalámbrica dispositivos a otros conectores o a otros concentradores de información, bridges o puentes que nos van a servir para pegar segmentos de red.
vamos a tener funciones muy básicas de, por ejemplo, de switches o de access points inalámbricos aquí corriendo dentro de esta capa. La capa de red es la que se encarga de mover los datos a través de redes más grandes o de redes, por ejemplo, internet. Esta capa de red es la que se encarga de buscar las mejores rutas. Los dispositivos aquí de los que vamos a estar hablando son ruteadores. Entonces, en esta capa de red nosotros vamos a tener toda la configuración necesaria y las funciones necesarias para fragmentar paquetes, es decir, para enviarlos en pedazos más pequeños dependiendo de la red que está recibiendo en temas de velocidad y de ancho de banda, habilitando para la reconstrucción de paquetes y todo lo que tiene que ver con control de errores y control de flujos. Aquí, de nuevo, estamos hablando de routers, que es un dispositivo que combina las funciones de un switch con funciones de ruteo entre equipos que dan servicio a redes, e inclusive tienen firewalls o servicios para bloquear puertos. Entonces, esta capa de red es donde vamos a realizar el envío de paquetes a través de redes más grandes. Hablando de la capa de transporte, en esta capa nosotros tenemos que asegurar que la transmisión de datos se realiza sin pérdidas y sin errores. Aquí es donde tenemos todos los protocolos que tienen que ver con posicionar de fin a fin o de punto a punto los datos que van a estar viajando dentro de nuestros equipos. Aquí existen también switches de multinivel, incorporan inclusive algunos detección de intrusos. Tenemos también los conceptos de balanceadores de cargas que van aquí en esta capa, y básicamente nos proporcionan componentes de protocolos orientados a conexión. Entonces, estos protocolos orientados a conexión aquí en la capa de transporte mapean a todo lo que va asociado a que el mensaje sea enviado y sea recibido sin problemas. A continuación, la capa de sesión, donde vamos a tener que la mayoría de aplicaciones realizan el intercambio de mensajes a través de esta capa. Esta capa de sesión es la que nos da un servicio de sincronía entre distintos equipos. Esta capa es la que se encarga de mantener el historial, por llamarlo de alguna manera, o el tráfico sincronizado, y detectar si existe alguna falla y ahí incorporar mecanismos de confirmación o de validación de los paquetes que se están enviando. Aquí tenemos también algunos protocolos asociados con la seguridad de la conexión que vamos a utilizar, como TLS o SSL, que están definidos en la capa de sesión. Para la capa de presentación vamos a tener todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en este caso, con los distintos sistemas de codificación de caracteres o de letras. Es decir, aquí vamos a tener ASCII o Unicode, que van a ser mecanismos en los cuales vamos a convertir estos segmentos de información y los vamos a presentar para que las aplicaciones los puedan entender, y a partir de esto puedan ir tomando la información que debería de venir en el contenido de cada paquete y descartando la información que tiene que ver con encabezados o con parámetros de los paquetes que nos ayudan a tener esta compresión, este cifrado o esta presentación de datos. Y para la capa de aplicación, lo que vamos a tener es todos los dispositivos que tienen un servicio al cual el usuario va a poder interactuar típicamente de manera directa. Para el intercambio de archivos, por ejemplo, vamos a tener aquí distintos mecanismos para la sintaxis de los datos. Vamos a tener también convenciones de nombre y vamos a tener muchos sistemas que con esta capa de aplicación los vamos a poder unificar en parámetros que son comunes para el usuario, y vamos a tener ya definición de aplicativos como tal. Algunos servicios, por ejemplo, que se ejecutan en la capa de aplicación son los que tienen que ver con correo electrónico, con acceso remoto, los que tienen que ver con intercambio de archivo y con sincronía, por ejemplo, de bases de datos, y todas estas aplicaciones que, teniéndolas dentro de la red,
nosotros vamos a tener que interactuar desde el usuario hasta la capa física. Cuando hablamos de medios de transmisión, nos referimos al circuito o el camino que van a seguir las señales para viajar, ya sea de manera alámbrica, utilizando por ejemplo cable de par trenzado, o cable de cobre o cable coaxial, y de manera inalámbrica. También el mecanismo de transmisión inalámbrico utiliza un medio, en este caso el aire, para transmitir ondas a través de él y llevarlas de punto a punto con la información que se requiere. Una onda electromagnética, que es como se van a transmitir estos impulsos y estas señales que van a viajar, se compone de varios puntos muy importantes que hay que conocer. El primero, y como podemos ver en este dibujo, tiene que ver con la longitud de onda. La longitud de onda se refiere a la distancia que hay de manera horizontal entre un punto más alto y el siguiente punto más alto de nuestra onda. La amplitud, otro concepto muy importante, se refiere a la potencia que va a tener nuestra señal, y esto se mide de manera vertical del origen o del cero al punto más alto de nuestra onda. Esta energía que se va a transmitir evidentemente se va a ir atenuando entre más lejos llega, y esta amplitud es la que vamos a ver disminuida. Otro concepto aquí importante en las ondas electromagnéticas tiene que ver con la fase. La fase es el ángulo en que está nuestra señal en cualquier punto específico del tiempo. Es decir, como podemos ver aquí en la ilustración, si tomamos este punto de referencia, la fase se mide de realizar el ángulo entre este punto y el origen. Entonces, esto es lo que nos va a permitir identificar nuestras ondas electromagnéticas. Y otro importante punto aquí a considerar es la frecuencia. La frecuencia se refiere a cuántas oscilaciones o cuántos pasos por cero completos, es decir, transiciones completas, va a realizar nuestra onda en cada segundo. Esta medida se obtiene en hertz. La frecuencia es inversamente proporcional al tamaño de la onda. ¿Qué quiere decir esto? Que entre mayor frecuencia voy a tener, mi onda va a ser más corta. Comparándolas en el mismo eje, dos ondas que tienen distintas frecuencias se van a ajustar a este principio. Entonces, a través de estos conceptos es como vamos a poder luego entender el tema de modulación, que nos ayuda a transmitir de manera efectiva datos digitales dentro de una señal utilizando todas estas propiedades de electromagnetismo. El concepto de ancho de banda se refiere a la cantidad total de información que vamos a poder transmitir en un medio, y vamos a tener aquí factores que van a afectar esa tasa de transferencia que vamos a tener. Uno de estos factores que la van a afectar es la atenuación. Con atenuación nos referimos a la disminución progresiva de potencia de nuestra señal a través de una distancia. Es decir, si lo ponemos inclusive con un ejemplo, nosotros de repente tenemos conversaciones donde si nos vamos haciendo más lejos y más lejos, se empieza a perder un poco y se empieza a atenuar esta señal de volumen, la cual requiere que la otra persona invierta más potencia, genere más amplitud en la señal y así pueda llegar el mensaje completo a más distancia. Y también hay otro concepto de ruido. Este concepto de ruido es todos los componentes de la señal que va a llegar al destinatario que no tienen nada que ver con el mensaje, ya sea que son interferencia debido al mismo medio que se utiliza o factores externos que están afectando nuestra transmisión. Aquí podemos ver en los siguientes dibujos tres de los principales mecanismos y medios de transmisión, y vamos a estar platicando un poco también de cuáles son sus tasas de transmisión y para qué se utilizan. El primero se refiere al cable normal de cobre, al cable que se utiliza con la transmisión en kilohertz, en megahertz. Son conductores eléctricos. Aquí tenemos problemas con la interferencia entre las señales.
También se tiene temas de impedancia en los conductores de cobre, así como fuga de señales, es decir, que la onda electromagnética viaja en distintas direcciones y puede tanto salir del cable como aceptar ruido que entra de afuera hacia adentro, que es a lo que me refiero con la interferencia. La mayoría de los cables de cobre sufren de alta atenuación, es decir, no son muy buenos para transportar datos a distancias muy grandes. Lo que quiere decir es que vamos a tener que utilizar ciertos repetidores. El siguiente tipo de cableado, que se refiere a fibra óptica, nos permite trabajar con frecuencias muy altas. Vamos a estar trabajando típicamente con el espectro infrarrojo o la parte infrarroja del espectro electromagnético. Estos mecanismos nos permiten bloquear interferencias y ruidos, ya que la señal de luz, que es la que se utiliza con estos cables, no es vulnerable a este tipo de afectaciones del ambiente por interferencia. Entonces podemos tener mayores ancho de banda y enlaces mucho más largos que si utilizamos cables de cobre. Y el tercero tiene que ver con el espectro inalámbrico o las radiofrecuencias. Estas radiofrecuencias se propagan en el aire, utilizan antenas para enviar y recibir información. Esto requiere muchísimo más potencia que las señales que viajan a través de conductores de cobre, por ejemplo, o de cables de cobre. Entonces, aquí nosotros utilizamos el espectro electromagnético para transmitir. Típicamente aquí van a ver las bandas de 2.4 y de 5 GHz. Es donde vamos a estar operando típicamente nuestros dispositivos inalámbricos. Y cada uno de los productos que vamos a tener como componentes de nuestras redes van a poder utilizar ciertos anchos de banda y ciertas frecuencias donde van a transmitir su información. A continuación, vamos a platicar un poquito de la señalización que se realiza a través de dos técnicas de modulación. La modulación es donde nosotros vamos a tomar una señal y vamos a meter el mensaje de información dentro de esta señal para que viaje por cualquiera de estos medios que estuvimos platicando. Vamos a platicar de dos tipos distintos de señales que vamos a poder utilizar para transmitir información. La primera es la señal análoga. Esta señal analógica tiene características de una onda continua, es decir, los valores que va a tener esta onda en cualquier punto, y como podemos ver en el siguiente dibujo, en cualquiera de los puntos vamos a tener un valor decimal aproximado en los puntos donde estamos viendo esta onda. Esta señal análoga o esta identificación de la señal como análoga tiene características que nos permiten después convertirla a su formato digital, en este caso utilizando, por ejemplo, unos y ceros, bits, para representar los datos que se están viendo en la onda analógica. Cuando estamos hablando de señalización y de modulación, a lo que nos referimos es al proceso de utilizar todas las propiedades dentro de estas ondas para llevar información digital de un punto a otro. Entonces, de nuestra onda análoga podemos partir a través de un proceso de sampleo o de una toma de muestras para convertir esta señal a una señal digital. Nosotros podemos ver en esta imagen que la señal digital utiliza una serie de pulsos discretos, es decir, valores de ceros y unos, como mencionaba anteriormente, y que vamos nosotros a poder transmitir y regenerar para llevar esta información a distancias más largas. Piensen, por ejemplo, en la voz. Nosotros tenemos una señal de voz. Típicamente esta señal de voz tiene 4000 Hz. Ese es el espectro donde se está transmitiendo la información. Y esta información nosotros podemos, utilizando el teorema de Nyquist, que es un teorema que nos dice que para obtener una representación digital válida de una onda analógica, tenemos que hacer muestreos al doble de velocidad de su tasa de sampleo. Es decir, aquí lo que vamos a tener, si el ancho de banda que estamos platicando, en este caso de la frecuencia de la voz, es de 4000 Hz, vamos a realizar un sampleo a 8000 Hz, lo que nos va a poder asegurar que la representación digital es correcta. Nosotros para cada pulso que tomamos medida,
vamos a utilizar 8 bits. Si multiplicamos entonces, utilizando estos valores que obtuvimos, el valor de 8 kHz, que es el número de veces que voy a tener que samplear la señal, por 8 bits, que es el tamaño de cada muestra, voy a tener que en un canal de 64 kilobits por segundo voy a poder enviar de manera completa señales de voz digitalizadas.